bienvenidos a nuestra rendición de cuentas año 2020, un espacio en el cual compartiremos las acciones realizadas por nuestra organización y donde daremos una mirada a los indicadores y los resultados obtenidos en el presente año. En este sentido, iniciamos compartiendo con ustedes que actualmente contamos con 5 IPS en la ciudad de Cali, en la cual prestamos los diferentes servicios tales como medicina general, pediatría, ginecología, cirugía general, laboratorio clínico, entre otros. IPS Villa Colombia, ubicada en la carrera octava, número 4976. IPS Calle 26, la cual se encuentra en la calle 25, número 3749. IPS Vázquez Cobo, posicionada en la avenida Segunda B Norte, número 24 AN 14. IPS Capitolio, ubicada en la calle Quinta, número 66B 67. Y nuestra más reciente IPS, ubicada en la calle 25, número 8560, Barrio Ingenio, a través de la cual continuamos proyectando nuestros servicios ambulatorios, brindando acompañamiento, óptimas prestaciones del servicio y resultados exitosos. Con esto demostramos nuestro compromiso en la atención de los usuarios, brindando más de 20 servicios en cada una de nuestras IPS. Todas nuestras acciones se encuentran encaminadas en pro del usuario y la óptima prestación del servicio de salud. En Angiografía Occidente hemos innovado en metodologías y uso de nuevas tecnologías que permiten una atención segura de nuestros pacientes. Soy Gustavo Adolfo Nere Castaño, director médico de las IPS. Angiografía Occidente cuenta con 5 IPS con alrededor de 146.000 usuarios contratados por uno de los aseguradores más importantes a nivel nacional. Actualmente las IPS cuentan con servicios como medicina general, odontología, medicina interna, ortopedia, cirugía general, cardiología, vascular periférico, otorrino, otras especialidades generales y el servicio de odontología. A continuación presentamos los indicadores más importantes que tenemos para presentarles a ustedes. Las consultas de medicina general para el año 2020 estuvieron alrededor de 396.500 consultas al año. Teniendo en cuenta que el año 2020 fue impactado por el tema de la pandemia, Angiografía Occidente se dio la tarea de inmediatamente, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio, convertir las consultas en teleconsultas. Innovamos con el tema de telemedicina y, de acuerdo a los aforos permitidos por la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, nosotros empezamos a atender pacientes de manera presencial. Adicional a eso, el tema de las consultas de medicina general nos obligó el tema de la pandemia a ofrecer otros servicios que antes nosotros no los teníamos presentes, como es las consultas extramurales para pacientes mayores de 80 años, la toma de laboratorios clínicos para pacientes mayores de 80 años y las tomas de las pruebas de PCR COVID para los pacientes sintomáticos respiratorios. Eso permitió que en el año 2020 las consultas de medicina general se mantuvieran, digamos, a un límite máximo sin afectar mucho la atención de nuestros pacientes, y pudimos demostrarle ante nuestro asegurador aliado que la atención del paciente fue posible. Con respecto a las pruebas de laboratorio, en el año 2020 se realizaron alrededor de 1.033.000 pruebas, donde se incluyen todas las pruebas de tamizaje de la patología del COVID, todas las pruebas de riesgo cardiovascular y la de morbilidad general. Esto permitió asegurar a nuestros pacientes disminuir el riesgo ante la pandemia y las demás patologías que se pusieron en crisis por el tema del confinamiento y el tema de la restricción de que el usuario no podía salir a sus IPS, a las atenciones habituales. En la presentación ustedes pueden ver cómo en el mes de abril, por el tema del confinamiento, el uso de laboratorios clínicos disminuyó. Inmediatamente hicimos la tarea de volver a activar los servicios en consultas extramurales, servicios de laboratorio extramural. Logramos ver cómo recuperamos el indicador sin llegar al nivel del 2019, pero logramos contener el tema del riesgo de nuestros pacientes con respecto al tema de uso de laboratorio clínico. Respecto a las pruebas diagnósticas, en el año 2020 se realizaron 56.492 ayudas diagnósticas, en donde incluyen rayos X, ecografías y el tema de mamografías.
Igual comportamiento se puede ver en la presentación con respecto al tema del laboratorio clínico, donde en el mes de abril se ve una caída en la toma de imágenes diagnósticas, pero rápidamente se ve una recuperación hacia finales del año 2020 por el tema de la pandemia. Respecto al indicador de odontología, en el año 2020 se realizaron 164.500 consultas de odontología, incluyendo el tratamiento. Esta fue una de las especialidades más afectadas por el tema de la pandemia, por el asunto de que los pacientes producen aerosoles y fue muy restringida la atención para los pacientes de manera presencial. No obstante, se utilizó la teleconsulta, la teleorientación para poder darle apoyo a nuestros pacientes en casa para poder calmar los síntomas como el dolor y citar a aquellos pacientes que realmente requerían consulta presencial para problemas odontológicos. De igual manera, se realizaron 134.206 consultas especializadas, donde incluyen todas las especialidades básicas como les cité al inicio, y logramos atender a nuestros pacientes de manera oportuna, y en los casos que se requirió cirugías prioritarias se pudieron direccionar a la red de urgencias, y las cirugías, de acuerdo al aforo y la recomendación de la Secretaría, se aplazaron hasta que tener visto bueno de los entes de control. Los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas para el año 2020 se realizaron 5.331, en donde se incluye el tema de las biopsias y el tema de cirugía, que como pueden ver ustedes en la gráfica, para el mes de abril hubo una caída muy importante por el tema de no poderse realizar procedimientos quirúrgicos y sobre todo aquellos que tenían complejidad por el tema del uso de la unidad de cuidados intensivos que estaba siendo disponible en esa época de la pandemia para pacientes con complicaciones del COVID. Desde el área de atención al usuario en Angiografía de Occidente, brindamos una gestión efectiva y oportuna a las manifestaciones de los usuarios durante su proceso de atención. Soy Lady Alejandra Ramírez, coordinadora de atención al usuario en Angiografía de Occidente, y a continuación compartiremos los indicadores referentes a las manifestaciones de los usuarios durante el año 2020. Durante el año 2020, en Angiografía de Occidente, garantizamos que nuestros usuarios pudieran manifestar su percepción sobre el servicio. Para ello, habilitamos varios canales para la erradicación de manifestaciones, incluidos los habilitados por el asegurador. Frente a cifras, durante el año 2020 tuvimos un total de 221 radicaciones, que en comparativo con el año inmediatamente anterior, el 2019, nos representó un 50% de disminución. En el 2019 tuvimos 458 manifestaciones radicadas. Frente a los atributos que más nos afectaron en las manifestaciones de los usuarios, el número 1 fue el de trámites excesivos. Durante los ejercicios de evaluación que hicimos para este trámite, las manifestaciones de los usuarios, pudimos identificar que nos afectó considerablemente las dinámicas propias por emergencia sanitaria. El segundo de los atributos que más nos impactó en las manifestaciones de los usuarios quedó catalogado como oportunidad en la asignación de citas. Es importante recordar que durante el año 2020 tuvimos una gran cantidad de usuarios acudiendo a nuestros servicios por cuenta de las consultas requeridas para diagnóstico de COVID-19, y por supuesto eso afectó nuestros indicadores en las manifestaciones de los usuarios. Frente a las metas que nosotros tenemos establecidos con el asegurador y por supuesto con los reportes que se hacen a la Superintendencia Nacional de Salud, podemos evaluar el año 2020 en cuanto a manifestaciones de usuarios como un año con un comportamiento bueno para nuestra organización. Hemos cumplido con las metas establecidas con el asegurador, incumplimos en 3 oportunidades, sin embargo, nuestra tasa de quejas se mantuvo en un rango aprobado y de buen resultado para la organización. Igualmente, hicimos la presentación del plan de participación social exigido normativamente con la planeación del 2020. Con este informe evidenciamos la óptima gestión que hicimos frente a las manifestaciones de los usuarios y la importancia que tiene poder garantizar la voz de nuestros usuarios frente a la prestación del servicio y asimismo el cumplimiento de indicadores exigidos por los entes de control. Pensando en el usuario y teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías que aparecieron y se agilizaron con el tema de la pandemia COVID-19, Angiografía Occidente pudo innovar con el tema del WhatsApp para poder que el usuario se acercara y tuviera una puerta de acceso con nuestras IPS.
El WhatsApp les permite adquirir y solicitar citas médicas, citas de imagenología, citas de especialistas, y permite que el usuario, si tiene síntomas respiratorios, pueda hacer la encuesta del COVID y el médico, apenas tenga la encuesta finalizada, puede hacer la priorización y llamado del paciente para poder determinar si el paciente puede ser atendido por teleconsulta o se le debe programar una cita para la toma del PCR o los antígenos en cada una de las IPS, o si amerita lo hacemos en el domicilio. De igual manera, se dispuso de la plataforma tuformula.com, en donde el médico puede enviar los diferentes ordenamientos, tanto pruebas de laboratorio como medicamentos, citas de control con las diferentes especialidades, y fácilmente el usuario puede, desde su celular o desde su computador, solamente ingresando el documento de identificación, puede descargar todos los archivos que el médico o el profesional de salud le ha enviado para que pueda continuar con su tratamiento. Invitamos a todos nuestros usuarios a usar la página www.angiografiaoccidente.com.co, donde pueden acceder a diferentes tópicos en la página web. Nos pueden colocar requerimientos PQR, pueden encontrar temas educativos que les permitirá mejorar cada vez su calidad de vida y todos los temas respecto a la salud. Muchas gracias. Desde nuestra área se ha brindado una atención de primera mano y un acompañamiento oportuno basado en la gestión de riesgo, y la cual se ve evidenciada en indicadores como vacunación, control prenatal, ruta de promoción y mantenimiento de la salud y estrategia PRAS, entre otros indicadores. Mi nombre es Daisy Lorena Torres Bautista, coordinadora de enfermería. En el cumplimiento de promoción y mantenimiento de la salud iniciamos el año 2020 con un cumplimiento del 90%. Logramos subir hasta un 93% en el mes de febrero. En el mes de marzo bajamos un poco al 91%, que fue el momento en el que empezó la pandemia. Hasta el mes de agosto teníamos un cumplimiento del 79%, donde se presentó la primera ola, y cerramos el mes de diciembre, o el año consolidado, el año 2020, en un 79% de cumplimiento general en promoción y mantenimiento de la salud. El cumplimiento general de PIP se medía con base en 70 indicadores que estaban distribuidos en programas como vacunación, crecimiento y desarrollo, joven, adulto, planificación familiar, prenatal, parto, detección temprana del cáncer de cervix, detección temprana del cáncer de mama, salud oral, salud visual, tuberculosis, alteraciones nutricionales, ITS, menores y mujeres maltratados e indicadores de demanda inducida. A raíz de la pandemia se pudo observar una menor asistencia de los usuarios, obviamente, a consulta médica por parte de los programas de promoción y mantenimiento de la salud. Por lo tanto, hicimos una priorización de algunos programas que son los que representan el mayor impacto en la salud. En estos programas priorizados contábamos con vacunación, detección temprana del cáncer de mama, detección temprana del cáncer de cervix y el programa de gestantes. Dentro del programa de vacunación contábamos con un total de 4.293 menores de 6 años, objeto del programa, mujeres en edad fértil 21.768, adultos 51.058 y gestantes 818. En este programa pudimos mantener las coberturas de los indicadores exigidos por nuestro asegurador, cerrando la cobertura en pacientes menores de 6 años en un 91% de cumplimiento. Las mujeres en edad fértil, la estimación que teníamos era del 30% y pudimos cerrarlas en un 33% de cumplimiento. La cobertura de adultos fue del 30% de cumplimiento. Vale resaltar que esta cohorte de adultos eran adultos que tenían patologías crónicas y que estaban priorizados. Y en la cohorte de gestantes tuvimos un cierre del 91% de cobertura en vacunaciones de DPT para pacientes mayores de 26 semanas de gestación. En la detección temprana de cervix y mama nos enfocamos en trabajar en la calidad de la muestra, en la parte de la citología, en el cumplimiento en la toma de la colposcopia, en el cumplimiento igual en la toma de la biopsia de cuello uterino,
el porcentaje de mamografías con toma adecuada y el cumplimiento en la toma de biopsias para mamografías que tenían resultado de un BI-RADS 4 o un BI-RADS 5. Dentro de los resultados que pudimos obtener en este año, logramos una calidad en la muestra del 78% de cumplimiento, un cumplimiento del 100% de las citologías que salieron alteradas, tuvieron toma de colposcopia y toma de biopsia de cuello uterino. Las mamografías logramos mantenernos nuestros niveles de toma adecuada y el 95% de nuestras pacientes con alteraciones en su mamografía, BI-RADS 4 o 5, pudimos tomarle su biopsia en un tiempo menor a los 30 días. En el programa de gestantes contamos con cobertura superior al 97% en la toma de los laboratorios del programa, como es la hemoglobina, la glicemia, los antígenos para hepatitis B, gestantes con toma de VIH, gestantes con toma de su prueba rápida para la detección de sífilis gestacional. También se obtuvo una atención constante del 97% de estas gestantes. La inasistencia de ellas fue realmente mínima de acuerdo a las estrategias que nosotros pudimos establecer, y su atención con psicología y nutrición, así como las gestantes que fueron diagnosticadas con sífilis gestacional y recibieron oportunamente el tratamiento, también cumplieron con indicadores por encima del 97%. Para poder lograr estos indicadores en el programa de gestantes, básicamente nos enfocamos en 3 estrategias, que fue la atención domiciliaria por parte de médico, trabajador social, psicóloga y auxiliar de enfermería en algunos momentos, el seguimiento telefónico de manera semanal a todas estas pacientes de alto riesgo obstétrico y quincenal a las pacientes que no presentaban un alto riesgo. También se estableció la toma en domicilio de pruebas rápidas y de exámenes de laboratorio para poder mantener las coberturas y identificar tempranamente riesgo en estas pacientes. En el cumplimiento de metas terapéuticas en nuestras cohortes de enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión arterial, pudimos cerrar el año 63 puntos en diabetes y 59 en hipertensión. Cuando vemos la gráfica vemos que tuvimos un cumplimiento estable, no bajamos drásticamente, y esto se pudo lograr a raíz de las consultas domiciliarias que hicimos a nuestros pacientes de alto riesgo y también con la toma de los laboratorios en domicilio. También con el equipo de enfermería nos enfocamos con actividades educativas con nuestros usuarios para darles competencias o fortalecer sus competencias en el manejo de su enfermedad, detectar precozmente algún riesgo y por lo cual debía consultar inmediatamente. Reforzamos la información en los canales de comunicación que contaban nuestros usuarios para poder contactarnos y solicitar atenciones médicas que ellos por su sintomatología requerían, y esto hizo posible que pudiéramos mantenernos a pesar de la pandemia en unos cumplimientos adecuados en el programa. En nuestro indicador de pacientes estudiados fue un indicador que entre los meses de junio y septiembre fueron los meses que más crítico estuvo el indicador. Logramos cerrar en 61 puntos de cumplimiento en pacientes estudiados para enfermedad renal crónica, y en enero teníamos un porcentaje de cumplimiento del 63%. Quiere decir que al finalizar el año pudimos casi que nivelarnos a como habíamos iniciado este año, pudiendo hacer una gestión de riesgo con estos pacientes y evitando una aceleración de su disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que nos lleva a tener un poco de control en daño renal a causa de estas patologías crónicas. Se estableció una estrategia denominada Seguimiento Vulnerables COVID. Esta estrategia, para poder determinar la población a la cual íbamos a hacer seguimiento, se tuvieron en cuenta 3 criterios. Uno era la edad de los pacientes, el segundo criterio que se aplicó era las comorbilidades que tenían estos pacientes, y el tercer punto era la georreferenciación de estos pacientes. Aplicando estos 3 criterios obtuvimos una población total de 6.500 pacientes que eran catalogados como los pacientes más vulnerables ante el COVID y a los cuales se les hicieron algunas acciones de seguimiento y de gestión para evitar su hospitalización por COVID.
Cuando la estrategia inició, que fue en el mes de agosto, se pudo evidenciar un mejoramiento en estos indicadores. En el mes de julio teníamos 20 pacientes fallecidos a causa de COVID de esta población vulnerable. En el mes de agosto, ya con el inicio de la estrategia, pudimos bajar a 11 pacientes. En el mes de septiembre, 6 pacientes muertos por COVID. En el mes de octubre, 7 pacientes vulnerables fallecidos por COVID. En el mes de noviembre, donde empezaba nuevamente el pico, obtuvimos 8 pacientes y cerramos el mes de diciembre con 3 pacientes fallecidos. Dentro de las causas de hospitalización de esta cohorte, obtuvimos 206 pacientes que fueron hospitalizados por otras causas diferentes a COVID y a descompensación de su patología. Por COVID fueron 47 las hospitalizaciones y por descompensación de su patología crónica 61 casos únicamente. En los indicadores de hospitalización de esta cohorte a diciembre del 2020, el 4.7% de esta población fue hospitalizada independiente de la causa y el 4% de los pacientes de esta cohorte que se les hizo pruebas para detectar el COVID fueron 4% positivos para COVID. Contamos con un grupo de seguimiento a esta cohorte, consistía en llamar diariamente a los pacientes, aplicarle una encuesta para poder verificar si el paciente presentaba sintomatología que nos hacía sospechar de un posible COVID. También mirábamos si el paciente, los medicamentos que se le había formulado habían sido reclamados y qué otra gestión pendiente tenía el paciente para poderle con nuestro equipo darle apoyo. En la diapositiva podemos observar cómo desde el 1 de septiembre el número de encuestas que aplicamos no sobrepasaba las 150 y cómo pudimos cerrar el año con un número superior a las 1000 encuestas. Esto nos ayudó también para impactar el indicador de mortalidad por COVID en esta población vulnerable, como lo explicaba anteriormente, porque se pudo detectar oportunamente, darle manejo también y indicarle al paciente en qué momento debía presentarse a un servicio de urgencias. En población diferente a la vulnerable, tuvimos 6.025 pruebas COVID, de las cuales 4.941 fueron tomadas en domicilio. De las 6.025 pruebas que tomamos, 542 tuvieron resultado positivo. Con nuestro equipo de seguimiento se le pudo llamar al paciente, contactarlo, asignarle su cita médica para su seguimiento y pues para su tratamiento oportuno, indicándole también en qué momento debía presentarse a urgencias o debía consultar con nosotros si presentaba determinada sintomatología. A estos pacientes se les hacía un seguimiento diariamente para conocer su estado de salud, poderlos monitorear, y esto pues hizo posible también que nuestras hospitalizaciones o fallecimientos por COVID fueran menores. Con estas acciones y resultados evidenciamos nuestro compromiso constante, vocación de servicio, acompañamiento prioritario y atención a cada uno de nuestros usuarios durante el 2020. De esta manera les presentamos un consolidado de nuestra gestión durante el año 2020. Los invitamos a que nos acompañen en esta gestión y en la prestación del servicio en pro de nuestros usuarios y de la comunidad.